La combinatoria es una rama de las matemáticas que estudia la ordenación y agrupación de elementos y es una de las bases para la probabilidad. En este vídeo estudiaremos las variaciones y las permutaciones gracias al juego Resident Evil 7. Vamos a ello. Estudia Games. La saga Resident Evil es uno de los videojuegos de terror más famosos. Este survival horror se basa en la supervivencia, en la gestión de objetos y sobre todo en la resolución de acertijos y puzzles. Uno de estos puzzles de Resident Evil 7 es el que nos servirá para estudiar la probabilidad de abrir una puerta. Esta puerta tiene 3 ruletas y 10 dibujitos. Vamos a desglosar el problema. Como hemos visto en la puerta, tenemos un carrete con 3 ruedas, y esas 3 ruedas, como vamos a ver, tienen diferentes dibujos. Son estos los dibujos que hay. 1, la hoja. 2, la serpiente. 3, el corazón. 4, la flor. 5, la persona. 6, el escorpión. 7, el niño. 8, la manzana. 9, la muerte. Y 10, la linterna o la luz. ¿Vale? Y todos los carretes tienen el mismo patrón de dibujos. Por lo tanto, tenemos 3 ruedas con 10 dibujos cada una. Por lo tanto, 10 posibilidades para poner en cada carrete, en cada rueda. Aquí lo tenemos dibujado de nuevo. Los 10 posibilidades de cada rueda. Los óvalos son ruedas. Y por las diferentes combinaciones que tenemos son 10 por 10 por 10. 10 posibilidades de la primera rueda, los 10 dibujos en la segunda rueda y los 10 dibujos en la tercera rueda. Esos son 1000 opciones en total, 1000 combinaciones posibles. Dicho de otra manera, esto lo podemos escribir como ese 10, que son las posibilidades de cada rueda, elevado al número de ruedas que tenemos, en este caso es 3. 10 a la 3 es 10 por 10 por 10, que son las 1000 que hemos dicho. Por lo tanto, podemos decir de manera resumida que son las posibilidades elevado a ruedas. Vamos a verlo de otra manera. Hemos dicho que son las posibilidades elevado a las ruedas, es decir, de los elementos totales que tenemos, las opciones para ponerlas, elevado a los elementos tomados. Nosotros teníamos 10 posibles elementos en cada rueda, y de esos 10 elementos cogíamos 3 elementos, los elementos tomados. Por lo tanto sería 10 a la 3. Escrito de manera matemática serían los elementos totales llamado m elevado a n, los elementos tomados. De esto se le llama variación con repetición. Para que exista una variación con repetición es que cualquier elemento puede ir en cualquier lugar. Puede repetirse los elementos y es importante el orden. Es decir, es importante que para abrir la combinación que teníamos de la puerta, en la primera rueda haya un elemento, en la segunda rueda haya el elemento que necesitamos y en la tercera rueda haya el elemento que necesitamos. Y esos elementos pueden ser el mismo porque pueden ser repetidos, es decir, puede haber repetición de elementos, podría haber sido hoja, 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 o diferentes, pero es importante que el orden Si la combinación es hoja, serpiente, manzana, no podemos poner manzana, serpiente, hoja, porque la combinación no sería correcta. Entonces tendríamos que poner hoja, serpiente, manzana, ese orden. Por lo tanto, es importante el orden, se pueden repetir. Y eso es la variación con repetición. Y la fórmula que se expresa es m elevado a n. M, el número de elementos que tenemos, n, el número de elementos que cogemos, es decir, los espacios que tenemos que poner. Vamos a suponer ahora que sabemos que en el código para abrir la puerta no se repiten los elementos. Es decir, ya nos han dicho que no se repiten. La combinación, por ejemplo, hoja, hoja, hoja es imposible. La combinación serpiente, serpiente, hoja es imposible.
porque se repite la serpiente. Por lo tanto, vamos a suponer que en la primera rueda tenemos las 10 posibilidades de antes y, por ejemplo, la hoja es el elemento que abre esta puerta en su primera posición. En su segunda posición ya sabemos que la hoja no va a ser un posible elemento y por lo tanto quedan 9 elementos que podrían ser el elemento que abre la segunda rueda de la puerta. La tercera ya sabemos, bueno, vamos a suponer que en esta es el corazón y ya sabemos que la hoja y el corazón no puede aparecer en la tercera rueda, con lo que en la tercera rueda pueden aparecer los otros 8 elementos que quedan. Por lo tanto, las posibles combinaciones que hay son las 10 posibilidades de la primera rueda, las 9 de la segunda y las 8 de la tercera, y por lo tanto 10 por 9 por 8. Que estos son 720 combinaciones, menos que en la opción anterior, en la variación con repetición, porque hemos eliminado los elementos que se repetían. ¿Cómo podemos expresar este 10, 9, 8 matemáticamente? Si multiplicamos 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, es decir, si hacemos 10 factorial, ¿vale? Tendremos esa posible combinación, pero tenemos otra cosa que no es solución. El 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Por lo tanto, lo tendremos que dividir por esos mismos valores. Y eso es un 7 factorial. Por lo tanto, la manera de sacar la variación sin repetición es haciendo 10 factorial dividido entre 7 factorial, en nuestro caso. ¿Y cómo conseguimos ese 7 factorial? Pues restando los elementos totales menos los elementos tomados en factorial. Por lo tanto, la fórmula para calcular la variación es los elementos totales factorial dividido entre la resta de elementos totales con elementos tomados factorial. Es decir, nuestras 10 posibilidades iniciales dividido entre 10 menos 3, es decir, entre 7, que serían los elementos totales menos los elementos tomados. De esto se llama variación sin repetición y cualquier elemento puede ir en cualquier lugar, no puede repetirse los elementos, es decir, no podemos coger, como he dicho antes, serpiente, serpiente, manzana, porque se repetiría uno de los elementos. Y es importante el orden, sí, porque si sabemos que es manzana, serpiente, hoja, tenemos de poner manzana, serpiente, hoja, porque serpiente, hoja, manzana no nos serviría para abrir la puerta. Y la fórmula es la que os muestro aquí debajo. Vamos a suponer que ahora la puerta nos han dicho la combinación. La combinación para abrir la puerta es hoja, manzana, escorpión. Pero no nos han dicho en qué orden. ¿Cuántas posibilidades tenemos para poner hoja, corazón, escorpión? De esto se llama permutación. Y podemos ponerlo, por ejemplo, en la primera rueda la hoja, en la segunda el corazón y en la tercera el escorpión. O podemos poner en la primera el corazón, la segunda la hoja y la tercera el escorpión. O otra posibilidad podría ser el escorpión en el primero, la hoja el segundo y el corazón en el tercero. Así, unas cuantas. Vamos a verlo cómo podemos encontrar la fórmula para sacar cuántas permutaciones existen. En la primera opción podemos poner tanto la hoja, en la primera rueda, tanto la hoja como el corazón como el escorpión. Vamos a suponer que ponemos la hoja. En la segunda rueda, si ya la hoja la hemos ubicado en la primera rueda, no estará en la segunda y por lo tanto solo nos quedarán dos opciones, el escorpión y el corazón. Vamos a suponer que es el corazón, con lo que en la tercera rueda solo nos queda una posibilidad, que es el escorpión. Por lo tanto, todas las combinaciones posibles que involucran la hoja, el corazón y el escorpión son 3 por 2 por 1, es decir, 6 opciones. Que las 6 opciones, y rápidamente, hoja, corazón, escorpión, hoja, escorpión, corazón, corazón, hoja, escorpión, corazón, escorpión, hoja, escorpión, corazón, hoja, escorpión, hoja, corazón. Serían las 6 opciones.
¿Cómo sacamos esa fórmula? Tenemos el 3, el 2 y el 1. Ese 3, 2 y 1 es lo mismo que los elementos tomados, que en este caso, en unas permutaciones sin repetición, las permutaciones sin repetición, los elementos tomados y los elementos totales son los mismos, es decir, lo único que estamos mirando es en qué orden tenemos de ponerlos, le llamaremos n, y por lo tanto la fórmula es que es n factorial. De esta manera, las permutaciones sin repetición, cualquier elemento puede ir en cualquier lugar, no pueden repetirse los elementos y es importante el orden, ¿vale? Y tomamos todos los elementos que disponemos. Lo único que hacemos es cambiarlos de lado. De esta manera, y como resumen, podemos decir que la variación con repetición, que tenemos las diferentes fórmulas, es m elevado a n, m elementos totales, n elementos tomados, es decir, en nuestro caso de la puerta, m, recordar que eran 10 posibles dibujos que podemos poner en cada una de las ruedas, que eran n, que son 3 ruedas, ¿vale? Por lo tanto tenemos 10 elementos que los colocaremos en 3 sitios diferentes. La variación, la fórmula es m factorial partido de m menos n factorial, donde m vuelven a ser todos los elementos, los 10, y n los elementos que cogemos, por lo tanto 3. Y la permutación son n factorial, es decir, sabemos ya qué 3 elementos son, lo único que no sabemos es el orden, por lo tanto las opciones que tenemos son, y lo pongo abajo a la derecha, 6 opciones, 6 maneras de ordenar estos 3 elementos, cosa que la variación son 720 opciones y la variación con repetición 1000 opciones. Dicho de otra manera, si tuviésemos que abrir esa maldita puerta por el azar, y sabiendo que es una variación con repetición o una variación, me da igual, cualquiera de las dos opciones nos costaría la vida intentándolo conseguir mediante el azar, porque son 1000 opciones y 720 opciones, que son muchas opciones. Cosa que si un amigo nos ha dicho los diferentes elementos que componen esa combinación, lo único que no nos ha dicho el orden, sí que es más fácil que podamos probarlo, porque solo tenemos 6 combinaciones posibles y lo podríamos hacer de manera muy fácil. Eso es todo lo que vamos a hacer en este vídeo de variaciones con repetición, variaciones y permutaciones. Espero que lo hayáis entendido. Pondré más vídeos sobre el tema. Y además, nos faltan las combinatorias que veremos en el vídeo de League of Legends, que os pongo el enlace debajo en la descripción, para que podáis ver otro ejemplo de combinatoria, en este caso combinaciones, diferentes combinaciones dentro de la combinatoria. Es el caso que nos ha tocado aquí en Resident Evil 7 y lo veréis en el vídeo que os pongo en la descripción. Y con esto acabo el vídeo. Ahora ya sabéis, solo os falta practicar, hacer ejercicios y espero que ya os haya servido para aprender un poquito más sobre la combinatoria. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Recordad que podéis encontrar la bibliografía de este vídeo, los recursos utilizados y más ejercicios en la descripción del vídeo.